sábado pasado no desarrollé mucho la palabra, me quedé solamente en un aspecto y nada más. Le estaba hablando acerca del poder de Dios, de cómo es que Dios manifiesta su poder. ¿Dónde es que Dios manifiesta su poder? Y dirán, ¿y qué tiene que ver lo de la apatía con el poder de Dios? Y tiene mucho más que ver de lo que yo me puedo imaginar, mucho más que ver de lo que tal vez puedo esperar. Porque precisamente esa situación, esa acción de inacción, esa apatía en la que vivimos limita el poder de Dios. ¿Cómo obra el poder de Dios? ¿Cómo se manifiesta el poder de Dios? ¿Qué es el poder de Dios o dónde está el poder de Dios? Dijimos el otro día, hablando de Génesis capítulo 17, que después lo repetí el domingo, después lo usé otro día más y ahora se lo vuelvo a repetir. Génesis 17:1, que dice, cuando Dios le habla a Abraham, cuando se encuentra con Abraham, le dice, anda. Si me pones Génesis 17:1, dije que hoy estábamos bravos, ¿no? Papito querido, ¿cómo estamos hoy? Ahora sí. Gracias. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Se presenta Dios ante Abraham diciéndole, yo soy el Dios Todopoderoso. Entonces, qué sé yo, estamos acostumbrados a mirar a Dios de esa manera, aunque sea solamente en forma teórica. Si yo le pregunto, usted tal vez no tiene mucho conocimiento, no necesita tener conocimiento teológico, para nada lo necesita. Hoy le voy a hablar de teología, pero se la voy a bajar al nivel de la cocina de su casa. Usted no entiende de teología, no sabe qué es eso, no tiene mucho conocimiento de las cosas espirituales, no leyó mucho la Biblia, pero si yo le pregunto, ¿Dios tiene poder? Simplemente por concepto de qué es Dios, me va a decir, sí, Dios tiene poder. ¿Dios es poderoso? Sí, Dios es poderoso. ¿Es Dios todopoderoso? Y sí, porque Dios puede hacer todas las cosas. Eso nos conecta un poquito, esto seguro que alguna vez lo escuchó, con lo que es la trilogía de los atributos de Dios. Y no estoy hablando ni de Star Wars, ni de Harrison Ford, ni nada de eso, sino diciéndole la trilogía de los atributos de Dios, que son, primero, bueno, el orden es indistinto, pero póngale, primero, que Dios es omnipotente, que quiere decir que es todopoderoso. Segundo, que Dios es omnisciente, que quiere decir que Dios sabe todo. Dios sabe todo, ¿eh? Sí, pero en serio. Lo que hablas con la vecina también. Lo que chateas también. Y lo que haces en internet también. Estaba diciendo que Él es todopoderoso, que Él es omnisciente, o sea que Él sabe todas las cosas. Y el tercer atributo, por orden, así porque se lo digo, porque no es que sea uno más que el otro, que Dios es omnipresente. ¿Qué significa que es omnipresente? Que Él está en todos lados. Se lo sumo al anterior. Dios sabe todo y está en todos lados. A ver, iglesia, estamos fritos. Sabe todo lo que haces y está en todos lados donde vos estás. Eso nos lleva realmente a tener lo que la Biblia llama temor de Dios y andar con un poquito más de, por lo menos, de sabiduría, andar con cuidado, haciendo las cosas, procurando hacer las cosas que a Dios le agradan. Eso lo tenemos claro. Yo no sé, ¿usted lo tiene claro? Yo lo tengo claro. Dios es poderoso. Punto, listo, ahí se terminó la historia. Ahora, hay situaciones, y acá es donde entra la iglesia, acá es donde entras vos, donde entro yo, hay situaciones en las cuales el poder de Dios obra en forma independiente de Dios. Hay situaciones en las cuales el poder de Dios camina como por otro lado de donde es que Dios está obrando. Y tal vez pueda ser que usted diga, no puede ser, está hablando, eso es humanismo o herejía. Yo me anoté, en mi borrador yo puse peligro de herejía, me puse ahí, para que sepa lo que podía llegar a generar en cada uno. Porque ¿cómo es que el poder de Dios puede llegar a obrar en forma independiente a Dios? ¿Qué quiere decir independiente? ¿Cómo puede ser que el poder de Dios actúe sin que Dios intervenga? Sí. Hay situaciones, hay veces, hay ocasiones, hay momentos en los cuales el poder de Dios actúa en forma independiente y sin que Dios intervenga. ¿Sabe que hay dos corrientes teológicas? Se las voy a mencionar porque es importante el punto, si no sería simplemente acumular conocimiento nada más. Pero es importante porque una de ellas es la que reina en la gente en general.
es una corriente teológica, o sea, existe, podríamos decirle filosófica, es teológica, que se llama deísmo. Deísmo. Casi le hago, repita conmigo. Deísmo. Es una corriente que enseña más o menos esto, que Dios un día creó al universo, Dios creó al ser humano, y a partir de ahí se fue a dormir la siesta. O sea, te creó el mundo, te dejó en el mundo, te plantó en el mundo, te dio como dice Génesis, las plantas, los animales y bla, 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 y listo, chao. Se olvidó de vos. Te dejó solo diciendo, curtite, arreglate, hacé lo que puedas con lo que yo te di. Esa corriente teológica se llama deísmo. Esa es una corriente que está, repito, vigente hoy. Mucha gente que cree así. Hay mucha gente que piensa eso. Mucha gente que dice, sí, yo creo en Dios. Pero también creo que Dios no se relaciona con nosotros. Dios no tiene nada que ver con nosotros. Yo creo en Dios, te dicen. Pero entiendo que nosotros estamos a nuestra suerte. Yo creo en Dios, te dicen, pero la verdad que somos nosotros los que tenemos que laburar y doblar el lomo para poder salir adelante. Bueno, eso es verdad. Porque ahora hay otra corriente teológica, que es a la que nos toca, a la que nos llega, y es la correcta, que se llama teísmo. Si quiere anótelo, si no, no, porque esto es cháchara, no importa, no es un punto importante. La otra se llama deísmo con D, esta se llama teísmo con T. Lo hubieran hecho un poco más distinta, ¿no? Como para reconocer la diferencia. El teísmo, al revés de esta, dice que Dios creó el mundo, Dios creó el universo, Dios creó al ser humano, Dios puso, como le dije antes, plantas, animales y todas las cosas ahí, o sea, la naturaleza podríamos decir, pero deja a la naturaleza que actúe en forma autónoma, independiente. La naturaleza, la biosfera, actúa en forma autónoma, independiente. ¿Qué quiere decir esto? Dios no tiene que apretar un botón para que llueva, sino que Él creó un sistema que hace que la lluvia se regenere. Dios no tiene que programar algo para que la semilla germine y crezca, sino que Dios ya creó el sistema para que eso así suceda. Entonces, es un sistema autónomo. Entonces, Dios crea ese sistema, la naturaleza, la biosfera, el sistema autónomo, pero a pesar de todo eso, Dios está permanentemente presente en medio de su pueblo y en medio de su iglesia. Ese es el teísmo y es la corriente que en realidad la Biblia nos enseña. Que, otra vez hablando de teología, le podría decir que Dios es trascendente. Alguna vez prediqué de eso. ¿Qué significa trascendente? Él está por encima. Está en otra. Isaías 55, los caminos y los pensamientos del Señor están por encima de los nuestros, no tienen nada que ver con los míos. Sí, es verdad, Dios está por encima, Él es trascendente, Él es más allá. Pero también dice la teología que Dios es trascendente, pero Él es inmanente. ¿Qué quiere decir inmanente? Que está en el medio. Y presente, que se relaciona con nosotros. Hay infinidad de textos que afirman esto, no se los voy a buscar, pero infinidad de textos donde dicen, yo soy su Dios, ustedes son mi pueblo. Dios está en medio nuestro. Pero ¿por qué digo entonces que el poder de Dios actúa independiente? Bueno, porque así como la naturaleza funciona en forma independiente, las leyes de la física funcionan en forma independiente, del mismo modo, la manera en que Dios obra con su pueblo también tiene activado un sistema de uso independiente. Lucas capítulo 8, versículo 40 en adelante. Cuando Jesús regresó, la multitud se alegró de verlo, pues todos estaban esperándolo. En esto llegó un hombre llamado Jairo, que era jefe de la sinagoga. Se arrojó a los pies de Jesús y le suplicó que fuera a su casa, porque su única hija de unos 12 años estaba muriendo. Seguramente conoce la historia. Jesús se puso en camino y las multitudes se agolpaban sobre él. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias sin que nadie pudiera sanarla. Había gastado todo lo que tenía en médicos. Ella se le acercó por detrás, tocó el borde de su manto y al instante cesó su hemorragia. ¿Quién me ha tocado?, preguntó Jesús. Preste atención. ¿Quién me ha tocado? Como todos negaban haberlo tocado, Pedro, qué raro, le dijo, Maestro, son multitudes las que te aprietan y te oprimen. Como diciendo, Jesús, estás medio pirado, ¿no te das cuenta? Te estás confundiendo.
Pedrito siempre se la quería mandar, ¿no? Como que estaba por encima de él. Verso 46, respondió Jesús: no, alguien me ha tocado, yo sé que de mí ha salido poder. Por lo tanto, eso quiere decir que el poder de Dios en determinadas ocasiones obra en forma independiente que Dios. Que el poder de Dios en determinadas ocasiones no depende de la voluntad de Dios. Ahí ya se me otra herejía más. El poder de Dios en determinadas ocasiones no depende de la voluntad de Dios. El poder de Dios en determinadas situaciones depende de la acción, la determinación y la fe. Y no lo voy a decir todavía de la iglesia, le voy a decir del creyente, del que cree. Porque el poder de Dios actúa en forma independiente cuando reconocemos que Él es Dios, que Él es todopoderoso, que Él está por encima, que Él es la fuente de toda autoridad. Mire la misma historia, Mateo capítulo, la misma historia, otros aspectos de la misma historia. Mateo capítulo 9, versículo 20, dice: en esto una mujer que hacía 12 años, la misma que estamos hablando, padecía de hemorragia, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Pensaba, dice el versículo 21, y escuche esto: si al menos logro tocar su manto, quedaré sana. Si al menos logro tocar su manto. La mujer iba detrás de Jesús, pero no iba detrás de Jesús. La mujer iba detrás de Jesús, pero ella entendía que el manto del Señor tenía algo especial. La mujer iba detrás de Jesús, pero no iba detrás de Jesús, sino que entendía que Él tenía puesta una investidura, una representación de autoridad. Y que esa autoridad con la que Él cargaba también estaba en su manto. Y por lo tanto, ese manto tenía, capaz pensaba ella a lo gualicho, pensaba que era mágico el manto. Entonces, si tan solo, como dice la otra versión, tocar, y la canción de Juan Carlos Alvarado, si tan solo tocar el borde de su manto, simplemente con eso seré sana, seré salva. Lucas capítulo 8, versículo 44, dice: ella se le acercó por detrás, tocó el borde, el dobladillo, o el, ¿cómo se llama más el coso ese adornado feo que se le ponía de ropa antes? No. Ayúdenme a predicar. Puntilla. ¿Quién dijo puntilla? Bueno, puntilla. Bueno, entonces ella pensaba que tal vez en esa puntilla, ¿cómo está esta alfombra, mamita querida? En esa puntilla había algún poder mágico, que si tan solo se acercara y la tocara, iba a pasar. Entonces tocó el borde de su manto y como creía, así pasó. Dice: inmediatamente, al instante, cesó su hemorragia. Ahora mire lo que dice Malaquías capítulo 4, versículo 2. Es una palabra profética del profeta Malaquías, que suelta sobre un pueblo que estaba alejado de Dios, en la cual también trae palabras de condenación. Los versículos anteriores habla de juicio a aquellos que se habían alejado de Dios. Habla de juicio a aquellos que habían atacado, que se habían levantado contra el pueblo de Dios. Y el versículo 2 dice: mas a ustedes, los que temen mi nombre, o sea, los creyentes, los que creían y seguían a Dios, mas a ustedes, los que temen mi nombre, nacerá el sol de justicia. Y en sus alas traerá salvación. Y saldrán y saltarán como becerros de la manada. Esa palabra profética que apuntaba al Mesías, ellos la explicaban de esta manera. Los maestros judíos de la época la explicaban de esta manera: cuando venga el Mesías, ellos no creían que Jesús fuera. Algunos empezaban a pensar que Jesús fuera. Cuando venga el Mesías, decían ellos, el Mesías va a andar con su manto de oración. Y su manto de oración, que va a llegar casi hasta los pies, hasta el borde de su túnica, en los flecos de su manto, que son las alas del Mesías, va a traer salvación. Que usted ya sabe, porque usted ya sabe, que salvación significa sanidad, salvación significa prosperidad, salvación significa vida eterna, o sea, libertad de la condenación. La salvación es completa, las salvaciones de tu alma, las salvaciones de tu espíritu, las salvaciones de tus emociones, las salvaciones de tu cuerpo, de tu aspecto material, de tus necesidades. Dios se ocupa también de tus cosas terrenales, los problemas que tengas hoy. Entonces, ella entendía, alguien le habrá enseñado que en el manto del Mesías había sanidad,
Repito, el poder de Dios obra independiente de la voluntad de Dios cuando es activado por alguien que cree. Le doy vuelta a esta misma declaración. Una persona que crea en la autoridad del Hijo de Dios, de la palabra de Dios, activa y atrae el poder de Dios. El poder de Dios obró en forma independiente, no por la voluntad de Dios, sino porque una mujer que creía que Jesús era el Mesías, el enviado por Dios para traer libertad y salvación, una mujer atrajo ese poder sobre su vida. Le vuelvo a lo que le decía al principio. A veces creemos que no pasa nada. A veces buscamos que pase tal cosa, esperamos tal manifestación, nos quejamos de esto y de aquello y del más allá, criticamos al otro. ¿Por qué canta así? ¿Por qué no canta de esta manera? ¿Por qué predica así? ¿Por qué ora de este modo? ¿Por qué no tiene tal fuerza? ¿Por qué no tiene tal poder? ¿Por qué no grita más? ¿Por qué no grita menos? ¿Por qué no habla así? Esa me gustó, esa me parece que me la voy a empezar a hacer oficial. ¿Por qué no habla así de esa manera? No, pero no suena bien. El otro día sonaba más lindo, ¿no? Suena medio metálico, ¿no? Me lo hacen a propósito, me cortan el chorro. Cuando en realidad el poder de Dios no es algo que yo tengo que esperar que el otro manifieste, sino que el poder de Dios es en primer lugar en mi relación con Él, y en segundo lugar el poder de Dios es el que yo atraigo sobre mi vida para que se manifieste en mi vida. La apatía por los conflictos, por la crisis, por los problemas, por la circunstancia que usted quiera, solamente hace que aleje de su vida la manifestación y el poder de Dios. Así como le digo, la naturaleza, así como la presencia o no presencia de Dios es que obra, de la naturaleza es que obra el poder de Dios. Y quiero que me preste atención a esto que le voy a leer y hablar ahora, a través de las pautas de funcionamiento del poder de Dios y de qué manera, a través de qué, por qué medio es que obra ese poder. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados, en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo, Jesús. A este lo designó heredero de todo. Jesús, heredero de todo. Y por medio de él, de Jesús, hizo el universo. El Hijo, Jesús, refleja el brillo de la gloria de Dios y es la fiel representación de lo que Él, Dios, es. Él sostiene, Jesús, todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados a través de la cruz, cuando derramó su sangre, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas, el lugar en el cual hoy está el Señor. En ese lugar, en esa posición de intercesor. Así llegó, al estar arriba, llegó a ser superior a los ángeles, en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera en excelencia al de ellos. Repito estos conceptos para que no se los repetirá a usted. Ahora en este tiempo, Dios habla por medio de su Hijo, al cual puso como heredero de todas las cosas y al cual designó que es el que sostiene todo por medio de su palabra. ¿Me sigue? ¿Está conmigo? ¿Está acá? ¿No se aburre? ¿Hay uno que está bostezando ahí? ¿Está aburrido? ¿No? ¿Estamos bien? Gracias. Efesios capítulo 1, versículo 17. Tengo como para media hora más todavía. Yo le dije que le iba a dar teología a nivel de cocina. Espero que esté funcionando así. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón. Pablo está orando por vos, por mí, por la iglesia. Para que sepan, vos, yo, la iglesia, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. Está orando por la iglesia para que la iglesia entienda qué es lo que nos espera, qué lugar tenemos, qué podemos anhelar de parte de Dios, a qué posición podemos anhelar llegar, qué es lo que nos toca en este reparto de vida. Para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre el pueblo santo, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. El poder de Dios se manifiesta en forma independiente cuando es activado por aquellos que creen, por aquellos que le temen
y por aquellos que se ponen delante de la manifestación de ese poder. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad y poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. O sea, como le dije antes en Hebreos, lo puso por encima de todas las cosas y sometió todas las cosas a la palabra de Cristo, al cual también lo hizo al mismo tiempo heredero de todo. Pero ahora agrega, versículo 23 o 22, versículo 22, sí, y 23, que en realidad quería llegar a esto, necesitaba toda esa intro. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo. Todo está bajo la autoridad de Jesús. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio a Cristo como cabeza a toda la iglesia. Todo está bajo la autoridad de Jesús, el cual al mismo tiempo es cabeza de la iglesia, la cual, versículo 23, gracias, esta que es su cuerpo, el cuerpo de Cristo, que somos nosotros, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. La manifestación del poder de Dios, ese poder que actúa por medio del que cree, ese poder que obra en forma independiente, ese poder que es atraído por ese caso una mujer que cree, ese poder que está en Cristo, sobre Cristo, ese poder está volcado sobre la iglesia. Vuelvo otra vez a lo que le dije al principio, esa sensación de desgano, de indiferencia, de frialdad, de aburrimiento, de apatía, esa sensación de esperar que pase algo, que haya un terremoto, qué sé yo, que algo suceda. Esa sensación lo único que hace es limitar el poder de Dios. Le decía que en estos días Dios me habló y en la forma que Dios obra, que me encanta, me terminó confirmando, hoy me terminó confirmando esta dirección. ¿Por qué? Porque hablé con dos personas a lo largo de estos días que tenían situaciones, o sea, problemas familiares, personales, ¿no? Conflictos como a veces podemos tener tantos de nosotros. Y uno de ellos con quien hablé ayer a la tarde, me dice: pastor, tengo un problema así, que mi hermana le está pasando esto y tal situación, y encima, bueno, en resumidas cuentas, parece que la hermana anda medio endemoniada, una cosa así, ¿no? Pero no simplemente porque está rayada, sino porque, no sé, pastor, de golpe yo le hablo y me habla con otra voz, empieza a hacer ruidos raros. Para mí que está endemoniada en serio. Entonces me pregunta, este muchacho, ¿qué hago? Y yo que le iba a mandar, no sé, andaba a tirarle las cartas, no sé, andaba al curandero, sé algo. Le digo, y mirá, lo único que podés hacer, y le aclaré, lo único que podés hacer es orar, que Dios cubra tu vida, que Dios cubra tu casa, que Dios cubra todas aquellas cosas que están bajo tu autoridad, las cosas con las que vos te movés, las cosas que son tuyas, qué sé yo. Y no te pongas a orar por tu hermana, porque si tu hermana llega a estar endemoniada de verdad y vos orás por ella, vas a quedar hecho pipa contra la pared. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué, pastor? Digo, porque vos hace 3 años que no congregás, le digo. Sí, son así, son hermosos, son divinos. ¿Qué hago? Por lo tanto, no tenés cobertura. ¿Y por qué no tengo cobertura? Me dice. En el nombre de Jesús, digo yo. ¿Y por qué no tengo cobertura? A ver, lo que vos sí tenés es el resguardo y la cobertura del Señor sobre tu vida, que te va a guardar de que te pase nada y no te va a pasar nada. Pero no te metas a hacer liberación. Porque ese tipo de cosas funcionan dentro de la iglesia, en el contexto de la iglesia, y ya no solamente por lo físico, por el edificio, en el contexto de lo que tantas veces hablamos de ser iglesia, en el compromiso, en la relación, en esa permanencia, en ese, como le decía a los chicos, a Brian y a Micaela, en ese en estar presente, en seguir al Señor, en ser parte. En ese ser iglesia es que se manifiesta el poder del Señor, es donde se mueve la autoridad que Dios te dio a vos. La autoridad que Dios soltó sobre tu vida para que obre en forma aún independiente de Dios.
Si vos te movés por tu cuenta en ese contexto, te vas a hacer pipa. Definitivamente así va a suceder. Y después, otra persona con quien también me pongo a conversar, una situación nada que ver, ni parecida. Pastor, tengo tal problema, tengo esta situación, en mi casa está pasando esto, está este conflicto, está esta crisis, está esto así, así, así. O sea, una familia, ¿no? Una familia muy feliz, como tantas veces podemos llegar a tener. Y lo mismo, me hace la misma pregunta mágica. ¿Qué hago? Entonces digo, ¿qué estoy de turno yo? ¿Cómo es la cosa acá? Digo, mirá, lo que tenés que hacer es afirmarte, fortalecerte, acercarte, venir delante de Dios, tomar un compromiso, una decisión, una determinación de ser parte, de ser iglesia. Y a partir de, y a través de lo que tu familia empiece a ver, lo que pasa en tu vida, la transformación en tu vida, y lo que vos empieces a dejar, que empiece a caer como gotas de rocío sobre tu casa, sobre tu mesa, en tu habitación, en tu jardín, y toda tu familia, tus hijos, tus hijas, tu esposo, quien sea, empieza a ver ese cambio. Eso va a empezar a generar una transformación por contagio en el resto, que la primera va a ser con rechazo, va a ser una reacción de rechazo, e inmediatamente va a ser de curiosidad, y entonces se van a acercar al Señor. Pero la obra, le digo, empieza en vos, porque el poder de Dios obra a través de la iglesia. Por eso es fundamental en este tiempo de apatía, de desgano, de frialdad, de indiferencia, que usted entienda que hay que ser iglesia. Que no es la manía o ese capricho enfermizo de que tenés que venir, que tenés que congregar. Escuchaba ayer un video cortito, un reel, donde estaba Dante Gebel contando algo sobre cómo funciona su iglesia. Me mató de risa un par de cosas que dijo al principio, y en medio de todas esas dice que, bueno, viene fulanito nuevo por primera vez, se acercó a la iglesia a tal culto, entonces vino, bueno, en el caso de ellos creo que tienen solamente uno por semana, no sé bien cómo es, se acercó al culto y como no vino a la siguiente reunión, ya lo llamo por teléfono. ¿Qué te pasó que no te vi? Porque encima hasta tenemos el mismo léxico, usamos las mismas palabras y siempre decimos las mismas cosas. Entonces, saquémonos esa costumbre caprichosa de qué te pasó que no te vi, sino tenés que ser iglesia. La bendición, la autoridad viene a través de la conexión espiritual en el cuerpo de Cristo, sobre el cual está la cabeza que tiene todo el poder y toda la autoridad, el cual es heredero de todo y bajo el cual todas las cosas se sujetan. Si todas las cosas se sujetan a Cristo, a la bandera, para que entiendan, ejemplo, lección objetiva de escuela, de escuela primaria. Si todo está acá, todo está acá. ¿Sí, no? ¿Me sigue? Ok. ¿Qué hay acá? Al que me diga un ventilador le tiro con el micrófono. Gracias. Bueno, he recuperado la fe sobre la humanidad. Si todo está ahí, nada está de este lado. Entonces, si todas las cosas se sujetan a Cristo, el que es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, para que todas las cosas se sujeten y para que usted pueda disfrutar esa autoridad y que las cosas se le ordenen a su paso y tener incluso esa autoridad, bueno, esto es algo de los miércoles de la oración efectiva, ¿no? De pedir y que las cosas pasen, lo que tienen que hacer es ser iglesia. Ser parte, comprometerse, involucrarse, relacionarse con otros, participar en la medida de sus posibilidades en las actividades que pueda participar. No es que uno tiene que estar en todo, al contrario, no tiene que estar en todo porque si no se vuelve loco o se estresa. Vi un video también, bueno, ese era gracioso, era un meme gracioso. Una chica que iba en bicicleta y la atropelló una camioneta. Yo no sé cómo hay gente que tiene semejante suerte. La atropelló una camioneta y la bicicleta se cayó, ella cayó arriba del capó, así como cayó arriba del capó, se deslizó a la calle, se levantó, agarró la bicicleta y se fue. Ya no le pasó nada. Y lo que decía el título del video decía: cuando estás a cargo de 5 ministerios en la iglesia y no tenés tiempo para morirte. Y yo dije, sí.
Es así, que te van a andar muriendo con todo lo que tienes que hacer todavía. No, esperá, el otro día hablamos, pero ese momento no. Bueno, no tiene que tener tantas actividades. Se las puede manejar. Si tiene el tiempo disponible, si no le afecta con las cosas de su vida, perfecto. Pero si no, según las posibilidades, según sus tiempos, según sus horarios, según su trabajo, tiene que involucrarse, tiene que participar, tiene que ser iglesia para que se manifieste el poder de Dios. El poder de Dios se manifiesta a través de la iglesia y se conecta por medio del Evangelio. Vuelvo a esto que es lo que hablé el sábado pasado, Romanos capítulo 1, versículo 16. Increíble que voy a llegar a terminar, increíble. Romanos 1:16, a la verdad, no me avergüenzo del Evangelio. Lo loco es que cuando nosotros leemos esto, o cuando nosotros nos convertimos, en la época en que con la pastora nosotros conocimos al Señor, hace 30 y pico de años atrás, cuando leíamos este versículo o se nos leía este versículo, el enfoque estaba puesto en no avergonzarte de ser cristiano. Y sí, yo lo leo así rápido y sí, me está diciendo no me avergüenzo de ser cristiano. Pero lo que en realidad dice no es no me avergüenzo de seguir a Cristo, no dice eso. Dice no me avergüenzo de las buenas noticias, no me avergüenzo del mensaje de salvación, no me avergüenzo de la obra de Cristo, no me avergüenzo de poder estar delante de una oportunidad de una vida transformada. Eso es el Evangelio. Buenas noticias de salvación, buenas noticias por medio de una transformación espiritual. Entonces Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación. El Evangelio, y así como el poder actúa independiente incluso de la voluntad de Dios, va a la tercera herejía de la noche. La salvación o el poder de la salvación no es de Cristo. Me tiran con algo, piedras, tomate. No es de Cristo, sino del Evangelio. ¿Qué herejía está diciendo, pastor? Tranquilo, que no me convertí en ningún bicho raro. La obra la hizo Cristo. La obra redentora fue en la cruz. Él lo hizo y está hecho. A partir de lo que está hecho y establecido, eso hecho y establecido requiere ser compartido y proclamado. Si simplemente está hecho y usted no se entera, no funciona. Si a usted se le murió un tatarabuelo en Finlandia y usted no se entera, no va a cobrar la herencia. Aunque la herencia esté allá, aunque el castillo en Transilvania con Drácula y todo también lo tenga, no lo va a recibir. Pero si se proclama, si se anuncia, usted lo va a recibir. Entonces, una vez que la herencia está, el poder no está en la herencia. El poder no está en el castillo. No está tampoco en los vampiros. Está en el que lo anuncia. Por lo tanto, una vez hecho el pacto de salvación, una vez presentada la sangre de Cristo, una vez que Él muere en la cruz y después de morir resucita y asciende, la buena noticia, en Él hay salvación, bla, 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 es poder de Dios. Hay poder en la proclamación del Evangelio. No me avergüenzo de dar buenas noticias, está diciendo Pablo. Así como no me avergüenzo de vivir las buenas noticias, porque las buenas noticias son el poder. Poder para transformación. Un poder que se vive siendo iglesia. Un poder que se proclama y un poder que se recibe. Efesios capítulo 3, versículo 20. El poder de Dios es, así como Dios es todopoderoso, el poder de Dios es ilimitado. Me encanta este versículo. Amo este versículo. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o esperamos. El poder de Dios no tiene límites. El poder de Dios no tiene medidas. Cuando vos estás declarando o manifestando el poder de Dios, no es como cuando cargas la sube. Le cargaste 2000 y fuiste. Si resulta que eran 2005, te quedás a pata. Ya no podés. El poder de Dios no es una recarga de tarjeta. El poder de Dios no es una recarga de datos o de datos celular, perdón, datos móviles. El poder de Dios es ilimitado. No termina. Y queda delante tuyo
para que sea más y más y más, mucho más abundantemente de lo que pedimos o esperamos. Segunda de Reyes, capítulo 19, verso 32. Yo el Señor declaro esto acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad ni lanzará contra ella una sola flecha, no se enfrentará a ella con escudos ni construirá contra ella una rampa de asalto, volverá por el mismo camino que vino, en esta ciudad no entrará. Yo el Señor lo afirmo, por mi honor, por consideración a David mi siervo, defenderé esta ciudad y la salvaré. Listo, corta. Y mire cómo lo salvó. Esa misma noche el ángel del Señor salió y mató a 185.000 hombres del campamento asirio. Un ángel, 185.000 hombres. El campamento conquistado, todos los demás derrotados. El poder de Dios es ilimitado. Y mire esta comparación, Mateo 26, 47. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12. Lo acompañaba una gran turba armada con espadas y palos, aquellos que les dije antes que se cayeron, enviada por los jefes de los sacerdotes y los líderes religiosos del pueblo. El traidor había dado esta contraseña: al que le dé un beso, ese es, arréstenlo. Enseguida Judas se acercó a Jesús y lo saludó, diciendo: Rabí, y lo besó. Amigo, respondió Jesús, ¿a qué vienes? Entonces los hombres se acercaron y prendieron a Jesús. En eso uno de los que estaban con él extendió la mano, sacó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole una oreja. Guarda tu espada, le dijo Jesús. Escuche, porque los que a hierro matan, a hierro mueren. ¿Crees que no puedo acudir a mi Padre y al instante pondría a mi disposición más de 12 batallones de ángeles? Traducido, más de 12.000 ángeles. Traducido, y hasta acá llego, más de, póngale 12.000 por 185.000, y era simplemente para defenderse de uno que andaba con un cuchillo. El poder de Dios es ilimitado, mucho más de lo que vos podés esperar y realmente mucho más de lo que vos podés entender. Y ese poder de Dios que es ilimitado está ahí. Por regla de 3 simple. ¿Conocen la regla de 3 simple? ¿O eso solamente de mi época? Ecuaciones de primer grado, si quiere poner el nombre macheto, es lo mismo. Ecuaciones de 3 simple. El Evangelio es poder de Dios. Y el poder de Dios es ilimitado. ¿Sí? Primero, el Evangelio es poder de Dios. Segundo, el poder de Dios es ilimitado. Tercero, a ver, algún matemático que me haga un resultado de eso, una consecuencia. El Evangelio es poder de Dios. El poder de Dios es ilimitado. Por lo tanto, el Evangelio es el poder ilimitado de Dios. No lo digo yo, lo dice el Señor. Y ese poder ilimitado está otra vez, Efesios 3:20, a su alcance. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. No es según el poder de Dios, no es según el poder de Cristo, no es según la autoridad de nadie, es según el poder que actúa en vos. ¿Cuál es el poder que actúa en vos? Podría decirte muchas cosas, me voy a quedar así en forma general porque más o menos eso abarca todo. Que obra en vos el poder del Espíritu de Dios porque está en vos, y obra en vos el poder de la fe porque está en vos. Las dos cosas que Dios te dio. Por lo tanto, el poder de Dios que vos estás esperando ver por medio de otro, a través de otro, el poder de Dios que vos estás ahí esperando, ¿cuándo termina culto? El poder de Dios que decís, vuelvo al viejo ejemplo que siempre doy, mire, hasta en 15 días tenemos la presentación del libro nuevo. Le voy a hacer un spoiler. No me acuerdo dónde está, pero lo tenía que oficializar. Esos ejemplos que ya son parte anecdótica de la iglesia, tenía que hacerse tinta y papel. Entonces ahí está el ejemplo de aquella que dijo: me voy de la iglesia porque mi marido no cambia. Ahí está escrito. De la que hablamos ayer, ¿te acordás que charlamos de ella ayer? Ahí está escrito. El poder de Dios por el cual vos te vas de la iglesia porque tu marido no cambia, no era culpa de la iglesia, tampoco tu marido, era culpa tuya.
porque vos sos iglesia. Por medio nuestro, según nuestro, cómo opera en nosotros. Vio que siempre usamos ese texto de Filipenses 4:13, lo conoce, ¿no? ¿Qué dice? No lo pongas. ¿Sabes por qué? Cuando no tienen que poner así, ¡fum!, rápido. Sí lo conocen, ¿no? Filipenses 4:13. ¿Qué dice? A ver, ¿alguno tire algo? Ahí aparece Marcelo Santoro, año 1980. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, gloria. Qué fea que era la canción en esa época. Siempre usamos ese texto para hablar acerca de que, bueno, con Cristo puedo hacer todas las cosas. Pero en realidad, ustedes ya lo saben, porque ustedes ya lo saben, porque ustedes son muy inteligentes y lo saben, por eso los predicadores que vienen acá se tiemblan siempre. Pero en realidad, ese texto no dice eso. Eso está fuera de contexto, eso es un error, pero la idea, o sea, el concepto sí está bien, pero no con ese texto. Ese texto habla de otra cosa. Ese texto está diciendo, porque arranca unos cuantos versículos antes, donde Pablo cuenta que las pasó negras, que le pasó de todo. Y en medio de todo eso dice, tuve mucha plata, viví en la miseria. De todo eso aprendí, dice Pablo. Y termina diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, no está diciendo, puedo hacer todo, sino pude salir adelante de todo. Eso es lo que está diciendo. Es al revés de lo que se quiere transmitir. Pero ese concepto sí es real. Con Cristo, en Cristo, por Cristo, siendo iglesia, puedo hacer todas las cosas. Marcos capítulo 9, versículo 17. Maestro, respondió un hombre de entre la multitud, te he traído a mi hijo, pues está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. Cada vez que se apodera de él, lo derriba, echa espumarajos, cruje los dientes y se queda rígido. Pedí a tus discípulos que lo expulsaran, pero no lo lograron, porque andaban con multimedia, que andaban medio bardo, y por eso. ¡Ah, generación incrédula!, respondió Jesús. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Y me encantaría haberlo visto, ¿no? Yo me lo teatralizo. Vos sos como yo en eso, yo me hago la historia. ¡Ay, generación incrédula! Jesús está entonces ahí. ¿Hasta cuándo? Tráigame, muchacho. Vamos, tráigame. Así lo estoy viendo a Jesús actuando. Tráigame, muchacho. Espera que me perdí. 20. Así que se lo llevaron. Tan pronto como vio a Jesús, el espíritu sacudió de tal modo al muchacho que éste cayó al suelo y comenzó a revolcarse echando espumarajos. ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto?, le preguntó Jesús al padre. Desde que era niño, contestó. Muchas veces lo ha echado, al fuego y al agua para matarlo. Y le dice el padre esas cosas que a veces uno no tiene que decir, ¿no? Esas cosas de las cuales después tenés que morderte la boca. Como decía Proverbios de hoy, diciendo Salmos de hoy, Señor, poné un candado, para decirle otras palabras, poné cerrojo, poné un candado en mi boca para no tener que decir las cosas que no tengo que decir. Si puedes hacer algo, le dice el papá a Jesús, es remojarle la oreja, ¿viste? Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Después está la situación que sí tengo fe, pero no tengo fe. Bueno, capaz que él creía, obviamente creía que había autoridad y poder en Jesús, pero estaba con un manto de incredulidad. O sea, eran más las cosas negativas que vivía que no podía creer. No le estamos echando tierra al fulano. Y Jesús responde, verso 23, ¿cómo que sí puedo? Para el que cree, ¿cómo que sí puedo? Para el que cree, ¿me está entendiendo? ¿Cómo que sí puedo? Moisés, yo, Señor, está el mar delante, los egipcios, Señor, ¿qué hago? ¿Y a mí qué me decís? Levanta la vara, ¿yo qué tengo que ver en este baile? Y me encanta la otra, que lo comenté el otro día en la reunión de los varones. Dios le dice a Moisés, dividí el mar. Y Moisés, ¿yo? Dividí el mar, así, corta, abrí el mar. ¿Cómo que sí puedo? Al que cree, todo le es posible. ¿De quién depende? ¿En quién está el poder?
¿Dónde está la autoridad? ¿Quién lo manifiesta? ¿Quién lo maneja? ¿Quién lo, ojo con esta palabra porque lo voy a decir en sentido positivo, ¿quién lo manipula? ¿Quién puede enarbolarlo como una bandera? ¿Quién puede blandirlo como una espada? Decir, yo tengo a lo He-Man, yo tengo el poder, no para hacerte canchero, sino para decir, hacete cargo. Porque el poder es de Dios, el poder lo manifiesta Dios, Él tiene todo el poder, pero lo volcó sobre la iglesia. Por lo tanto, el poder de que las cosas pasen, el poder de que las cosas pasen está en tus manos. El poder de que las cosas pasen está en tu boca. El poder de que las cosas pasen está en tu decisión. El poder de que las cosas pasen está en tu determinación, en tu actitud. El poder de que las cosas pasen, previo a todo eso, está en tu fe. Ay, ¿por qué Dios no obra? ¿Por qué no obras? ¿Por qué Dios no responde? ¿Por qué no actúas? Jesús estaba tranqui, durmiendo la mona después de un día de laburo. Recostado en la barca ahí, estaría soñando con los angelitos, tal vez, y se desató la tormenta. Estaban las olas que golpeaban, se sacudía la barca y el tipo roncaba. Ese puedo ser yo tranquilamente. Dormía como si venía el mundo abajo. No, anoche me despertaron los truenos. El mundo se venía abajo y el tipo dormía ahí plácidamente. Pero de golpe, los energúmenos, Jesús, 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 no tenés cuidado que nos morimos, Jesús, nos morimos, Jesús. ¿Y qué dijo Jesús? Se levantó él con poder y autoridad como Moisés con la vara y directamente dijo, calla, calla mar o calla viento, no me acuerdo qué dijo. Viento detente, calla mar. ¿Hizo eso? Después de decirles, ay, usted, ¿hasta cuándo lo tengo que soportar? Queriendo decir, ¿por qué no lo hicieron ustedes en vez de despertarme a mí? Y sí, obviamente tomó él la autoridad y lo hizo. El poder está en vos.